Amén. Adelante. Amén por esta palabra. Me gustó mucho pues ver que al final necesitamos la imagen del Señor para poder tener la autoridad. Y el ejemplo que pone de Moisés, ¿verdad? Que su rostro resplandecía y era porque él pues pasaba tiempo con el Señor y tenía al final la imagen de él y esto le traía la autoridad a él. Y luego en el siguiente párrafo que leímos también me gustó mucho, ¿verdad? Porque vemos lo necesario que es que nosotros pues pasemos tiempo no solo con el Señor, sino que su vida de resurrección pueda florecer en nosotros. Y el ejemplo que pone, ¿verdad? De, de Aarón, ¿verdad? La vara de Aarón, que y pues nos representa a nosotros porque decía ahí que pues esta vara estaba muerta, ¿verdad? Pero que la vida de resurrección la hizo reverdecer y nosotros pues de alguna manera a veces estamos de esta manera muertos y necesitamos que la vida del Señor pueda reverdecer, pueda florecer en nosotros. Amén. No, amén, hermanos. Aquí nos hablaba este día acerca de la imagen y la autoridad que representa esa imagen. Y el Señor quiere introducir su reino a la tierra. Y para poder introducir este reino, pues debe de tener la autoridad entre nosotros y en nosotros. Pero también nosotros debemos de tener cierta autoridad y eso tiene que ver precisamente con la imagen. Pero nos explicaba el hermano acerca digamos, de lo que representaba el sacerdocio. Y es que, pues, este sacerdocio que es tipificado por Aarón, ¿verdad? Que viene de la línea de los sacerdotes, está, digamos, estrictamente relacionado con esta imagen. Nos preguntaba el hermano digamos, qué rostro tiene usted, ¿verdad? Un rostro de un escorpión, un rostro de una serpiente, o tiene el rostro de un sacerdote, aquel que ministra a Cristo, ministra la gloria de Dios. Entonces, este sacerdote, pues hoy es alguien que puede servir al Señor, que representa a Dios como aquel que ministra, ¿verdad? Entonces, eso está relacionado íntimamente con la imagen de Dios, pero también con la autoridad de Dios. O sea, el sacerdote tenía la autoridad, ¿verdad? Entonces, cuando vemos esta parte, nos damos cuenta que no es simplemente una cuestión de quién imponga, quién grite más o quién, pues, esté como entronizado, ¿no? Sino que tiene que ver con quién tiene la imagen, ¿verdad? O sea, ¿dónde está la imagen, verdad? Del Señor. Entonces, definitivamente el Señor debe elaborar mucho en nosotros para que nosotros podamos tener su imagen, ¿verdad? En la práctica, en nuestra vida diaria, en nuestra vida de iglesia, Él anhela hoy que nosotros tengamos su imagen, ¿verdad? Para representarlo. Y esta imagen del sacerdote está representando a este Cristo que viene a gobernar sobre, digamos, sobre todas las circunstancias adversas, porque no es precisamente sobre personas, sino que es sobre las situaciones adversas y sobre toda cosa que se ponga a la economía del Señor. Luego nos da el otro ejemplo, ¿verdad? De la vara que reverdeció y en este caso era una vara que pues estaba muerta, que no tenía vida. Cuando reverdece, pues eso tipifica la vida de resurrección. Y habla en esta parte de que la vida, aparte de lo que genera, también está generando una autoridad, ¿verdad? Entonces el que tiene la vida tiene una autoridad. Y esto es algo muy significativo para los líderes, para los ancianos, para todos aquellos que están
bajo cierto cargo, ¿verdad? Porque no es con vara de hierro, por decirlo así, sino que simplemente es con la vida que se puede gobernar y se puede, pues, administrar y tener esa autoridad. Entonces, la vida lo que está generando es digamos, este contexto, esta atmósfera de autoridad y, por supuesto, está generando, digamos, todas las condiciones para que el Señor pueda gobernar y reinar. Entonces es maravilloso ver cómo no es con armas, no es con bombas atómicas que, digamos, la Tierra va a regresar a su normalidad y va a ser recobrada, sino que es con la imagen del Señor, es con la vida del Señor, es la misma autoridad del Señor. Hoy las naciones tienen problemas porque no quieren ser regidas, y definitivamente hoy los mismos estados tienen problemas con las personas porque las personas no quieren ser controladas, los padres tienen problemas con los hijos de autoridad y los jóvenes no quieren la autoridad. Entonces la única solución es esta, ¿verdad? Es Cristo viniendo con su vida de resurrección, que Él puede entrar en el corazón de las personas y ser la autoridad en ellas, pero también puede entrar digamos, en nuestro espíritu de una manera maravillosa y puede darnos la autoridad, ¿verdad? Para gobernar sobre todas las circunstancias. Entonces, alabado sea el Señor porque no es con arma forjada, sino que es simplemente con la misma vida de Dios, con la misma vida de resurrección y también con la imagen de Dios que cada día debe ser forjada en nosotros. Amén. En cuanto a, a Moisés, que es un modelo perfecto de que Dios escogió, él siempre resplandecía su rostro, pero ¿por qué? Porque él era verdaderamente un sacerdote. Él ejercía también la autoridad de Dios porque había sido delegado. Por otro lado, Moisés también, Israel es un pueblo llamado a ser un reino de sacerdotes, que es lo que el con los levitas, lo que el Señor dio. Y la casa de Aarón era estos reinos de sacerdotes. Entonces, hermano, nos invita a que nosotros representemos de esa forma a la vida de iglesia, porque dice que podemos tener varios rostros, no solo un rostro de sacerdote, sino un escorpión, una serpiente, y entonces él habla también de que un esposo, ¿qué rostro tiene en su familia? Pues, ¿es un sacerdote o es una serpiente? ¿O es un alacrán o un escorpión? O sea que es bien significativo lo que el hermano nos señala aquí, porque sí hace que, digamos, en alguna manera humanamente recapacitemos y retomemos lo que es la autoridad y lo que es el sacerdocio. O sea que el arca es el arca del tabernáculo. Los israelitas fueron los sacerdotes que vencieron a Jericó. Y lo vencieron no con armas, ni con lanzas, ni espadas, sino únicamente con alabar al Señor, con glorificar al Señor. O sea, fue una batalla de sacerdotes. O sea que eso es lo que el Señor quiere, que tengamos este rostro de sacerdotes para representarlo a Él. O sea que esa es la autoridad de Jericó, que únicamente fue con la, con la forma como se botó los muros de Jericó. Y el caso de Aarón con la vara que floreció, pues los otros pues como que pues peleaban tener ese liderazgo, pero la única vara que reverdeció fue la de los antiguos los levitas, la de Aarón. O sea que esa es la que el Señor había designado. O sea que él dice que el nombre de la tribu estaba escrito en ella. O sea que por eso es que le llamó un pueblo de sacerdotes y dioses, pero digamos de reyes, perdón, y de sacerdotes. Pero el reinado es para ejercer la autoridad, pero el sacerdocio es para poder nosotros representar al Señor. O sea que la vara era un pedazo de madera muerta. Y ese pedazo de madera muerta sí estaba viviente porque estaba Dios, estaba Jehová ahí. O sea que
Esa es la vida de resurrección que quiere el Señor para nosotros. Que seamos maderas muertas, pero que reverdezca en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. A mí me llamó mucho la atención de los tres ejemplos que vimos de Moisés, Israel y de Aarón. Y es que cada uno tenía contacto con Dios. En el caso de Moisés dice que el contacto que tenía con Dios, eso le permitió tener un rostro brillante con la gloria de Dios. Él tenía la imagen de Dios y llegó a tener su autoridad también. Él tenía la autoridad para vencer. Israel el Señor quería de Israel un reino de sacerdotes y el reinado representa autoridad. Pero me llama mucho la atención tres cosas importantes que menciona aquí, y es que en donde está la vida, está la imagen de Dios, y en donde está la imagen de Dios hay autoridad. Y eso era lo que tenía el pueblo de Israel. Ellos, al tener contacto con Dios, pues tenían su imagen a través del sacerdocio, y ellos pues tuvieron autoridad. Y el caso de Jericó es bien importante porque no pelearon con armas con Jericó, sino que simplemente llevaban el testimonio de Dios, y al gritar ellos para que cayeran los muros, representa la alabanza. Así que ellos como sacerdotes estaban calificados para poder vencer. Y nosotros igual, ¿verdad? Somos sacerdotes también y estamos calificados para vencer al enemigo. Y en el caso de Aarón, también habla aquí, ¿verdad? De que pues la única o el único pedazo de madera muerta que reverdeció fue el de Aarón, y esto representa la vida de resurrección. Y vuelve a decir, ¿verdad? Donde está la vida, está la imagen, y donde está la imagen, entonces esta trae el señorío, y por lo tanto hay autoridad. Entonces, bien, me gustó mucho esto porque, no sé, alguno decía aquí, ¿verdad? Que algunas personas pelean por tener el cierto liderazgo, o se esfuerzan por eso, ¿verdad? O tener cierta autoridad, pero realmente la autoridad la trae la imagen y la vida de Dios. Y así como Moisés, que tenía contacto con Dios, él tuvo la autoridad porque tenía la vida y representaba él sí representaba a través de su rostro la gloria de Dios. Él la tenía en su rostro la gloria de Dios. Entonces era un hombre de autoridad que con solo levantar su vara, él pudo abrir el mar rojo. No se esforzó, solo hizo lo que Dios le dijo, pero él tenía la autoridad para hacerlo. Entonces, qué bonita revelación, porque realmente es nuevo para mí, y le doy gracias a Dios por haber visto esto. Amén. Bueno, Mario, hermana Paula, ¿quieren compartirnos algo? Todavía hay unos minutos. Amén. Está bien interesante estos casos que vimos hoy, que están relacionados con la máxima consumación, ¿verdad? Con la máxima consumación, y especialmente con el asunto de que Dios fue expresado y representado. Entonces, en estos casos que vimos esta tarde, el caso de Abraham, el caso de Moisés, el caso de Israel y el tabernáculo, y por último, el caso de Aarón con la vara que reverdeció, vemos dos cosas o dos aspectos que surgen aquí. Uno es el sacerdocio y el otro es el reinado. El sacerdocio es bien curioso porque el sacerdocio está relacionado con el tener contacto con Dios para llevar la imagen de Dios. Otra vez, el sacerdocio está relacionado con que tengamos contacto con Dios para que llevemos la imagen de Dios, mientras que el reinado
está relacionado con representar a Dios y con ejercer su autoridad. Entonces, estas dos cosas cumplen el deseo del corazón de Dios, donde Él está esperando tener un hombre corporativo que lo exprese y lo represente. Entonces, estos dos oficios, estos dos aspectos, estos dos oficios deben pues, empezar a retumbar en nuestra cabeza y hacernos preguntas de cómo es nuestro rostro, ¿verdad? Cuando Moisés subía y pasaba tiempo al monte y pasaba tiempo con Dios, cuando él descendía, su rostro resplandecía, ¿verdad? Entonces, eso es maravilloso. Entonces, por ejemplo, pues nosotros hemos visto en lo que hemos leído del pueblo de Israel muchas cosas negativas, ¿verdad? Reyes malvados y cómo el pueblo de Dios se olvidaba de Dios, volvía a los ídolos, lo llevaban capturado y llevaban las cosas del templo y en fin, una serie de situaciones que de veras son muy negativas, pero debemos empezar a ver mucho el lado positivo, porque está bien las advertencias y está bien todo esto que debemos saber, pero nos interesa el lado positivo, porque el lado positivo nos deja a nosotros la enseñanza práctica. ¿Cómo podemos nosotros relacionarnos con esta palabra? ¿Cómo podemos participar? ¿Cómo podemos nosotros colaborar con Dios? Entonces, miren, Jericó, por ejemplo. ¿Quién obtuvo la victoria o cómo obtuvo la victoria Israel? Como el ejército propiamente. No, la batalla esta la pelearon como sacerdotes, ¿verdad? Y me gustó esto que dice aquí el hermano, mientras estemos calificados como sacerdotes o mientras estemos ejerciendo el oficio del sacerdocio, vamos a estar calificados para vencer al enemigo. Y esto nos debe dar a nosotros una clave importante. La vida del sacerdote es una vida que busca constantemente la presencia de Dios para adquirir de Dios esa vida y esa luz, ese resplandor y luego ministrarlo a otros. Esa es la vida de un sacerdote. Si vivimos de tal manera, estaremos calificados para vencer. Y esto es maravilloso. Entonces, está bien interesante, ¿verdad? Entonces, estos dos aspectos son maravillosos. Y luego toca el asunto de los esposos y las esposas y las situaciones de la convivencia, que estas situaciones de la convivencia por algo tan pequeño, una pequeña serpiente en nuestras casas en un momentito se convierte en un gran dragón. Entonces, pero tenemos aquí una manera maravillosa. ¿Qué rostro tenemos, verdad? Las esposas en su función, los esposos en su función, pero necesitamos tener este rostro de sacerdotes. Si tenemos el rostro de un sacerdote, siempre ganaremos la victoria en nuestra familia. Esto es maravilloso, es algo que debemos atesorar, que debemos aprender, que debemos orarle al Señor constantemente, ¿verdad? Entonces, es interesante. Algo que hay un principio bien interesante también, que es el asunto de la autoridad. Y la autoridad está sobre el poder, ¿verdad? Entonces, el ejemplo del policía de tránsito con un gran bus, por ejemplo, o un gran camión. El policía puede que no tenga la fuerza que pueda tener un vehículo tan grande, pero está investido con la autoridad. Dios quiere que nosotros ejerzamos esa autoridad, pero esto viene por tener el rostro de sacerdote primero. Debemos ser sacerdotes, someternos en todo lo que nos rodea. Mientras tengamos este rostro, pues Jericó será sometida. Cualquier situación va a ser algo que podamos nosotros vencer. Entonces preguntémonos constantemente, ¿qué rostro es el que tenemos, verdad? ¿Qué rostro es el que tenemos? Tanto las esposas como los esposos. Recordemos que en el hogar o la familia es la unidad básica de la salvación. En este tiempo Dios se quiere dispensar en todos aquellos que han sido regenerados. Que tengamos esto muy claro, nos decía hoy la palabra santa, que estemos muy claros en lo que Dios quiere hacer y está haciendo. Estar en sintonía con Dios de tal modo que colaboremos con Él. Entonces Dios va a obtener lo que quiere y lo obtiene a través de dispensarse en nosotros como vida. Así que amén, hermanos y hermanas, por esta lectura maravillosa. ¿Alguien quiere añadir algo al final?
Pero, ¿Ya no dijo el licenciado López? doctor, Autorizó. Muy bien, hermanos, buenas noches. Mañana a las 6 de la tarde vamos a orar. Hoy estuvo muy bien la reunión. Gracias al Señor por esta porción maravillosa, tanto de lectura como del compartir de cada uno de los hermanos y hermanas. Nos estamos viendo mañana a las 6 de la tarde. Amén. Buenas noches. noches. Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, hermanos.